Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El propósito de este video es cumplir con el reto 5 titulado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi nombre es Lorenzo Gutiérrez Jiménez. Mi número de matrícula es 220-286. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. La licenciatura es Licenciatura en Derecho y el nombre de mi asesor es Alfredo Chávez Aguado. Para la realización de este video se me pide analizar el siguiente caso. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en este caso se me pide responder las siguientes preguntas de forma argumentada y con fundamentación jurídica. La primera de ellas dice: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, las partes celebraron un contrato de compraventa internacional. Dicho contrato es un instrumento legal que refleja un acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países. Nuestro Código Civil Federal establece en su artículo 1792 que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su vez, el artículo subsiguiente señala que los convenios producen o transfieren las obligaciones y derechos y toman el nombre de contratos. De modo que el contrato que se llevó a cabo fue de compraventa internacional. La siguiente pregunta dice: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Sí, se puede considerar de carácter internacional, porque el contrato se llevó a cabo entre dos partes vinculados con más de un ordenamiento jurídico. En este caso hablamos de España y de Nueva Zelanda. El contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades entre dos personas mediante el cual una de ellas, llamada vendedora y establecida en un país determinado, se obliga a entregar material y legalmente una cantidad o volumen de mercancías o productos a otra denominada compradora establecida en otro país, quien a su vez se obliga a pagar un precio por dichos bienes, en los términos y condiciones tanto para una como para otra obligación convenidas entre ambas partes.
El Código Civil Federal, en su artículo 2248, establece la importancia de diferenciar los actos de comercio de compra-venta según sus elementos, para que de esta forma se tenga una idea clara de sus implicaciones, ya que los contratos internacionales no se llevan a cabo de la forma en que se constituyen los contratos nacionales. En este caso, sí es un contrato de compraventa internacional. La pregunta 3 dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, este es un contrato electrónico indirecto. Es un convenio entre ambas partes que se formaliza por medios electrónicos. Mediante este acuerdo legal, las partes firmantes expresan su voluntad, adquiriendo obligaciones legítimas cuyo cumplimiento puede ser exigido por ambas partes. Todo el proceso de adquisición de este contrato se hizo en línea. Para la etapa final, sin embargo, pues se requiere una adquisición cara a cara. El contrato se considera perfeccionado cuando el aceptante declara la aceptación por escrito en el texto del correo electrónico y luego lo envía al oferente. Las prestaciones del servicio o disfrute de los productos o mercancías se realizará al recibirlos. Los contratos de compraventa internacionales por medio electrónico están regulados por la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y consagra en la primera parte, en los artículos 1 al 13, reglas referentes a su campo de aplicación y disposiciones generales sobre fuentes e interpretación. De modo que, aunque sea un contrato que se haya llevado en línea, pues está regulado. La pregunta siguiente menciona, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Por un lado, las obligaciones del vendedor o exportador son la entrega de las mercancías mediante un envío y la entrega de documentos relacionados con las mismas, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional. En el caso de las obligaciones del comprador o importador, son la realización del pago de las mercancías y el recibimiento de las mismas. La pregunta siguiente dice, las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, es claro que cada país posee su propia legislación. Por ello es sumamente importante que las partes que conforman el contrato determinen a cuál legislación recurrirán en caso de que surja algún desacuerdo o discrepancia. Es necesario saber a qué tribunal acudirán para la solución de los desacuerdos relacionados al contrato que han celebrado. Esto lo aclara la Convención de Viena en su capítulo segundo, en la sección Ley aplicable, artículos 5 al 8, donde da la pauta para saber a qué instancias debe recurrirse para la solución de conflictos con el contrato de compraventa internacional. La siguiente pregunta dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Pudiera darse el caso de que el incumplimiento del vendedor se manifestara en falta de entrega de las mercancías en las fechas acordadas en el contrato, o pudiera darse el caso de que la mercancía no cumple con las características o definiciones señaladas en el contrato, como sucede en el caso anteriormente citado.
Las opciones por parte del hospital pudieran ser, según el convenio de Viena, en su artículo 12, podría tramitarse o proceder a una indemnización por perjuicios o daños en las mercancías, como es el caso, o la nulidad del contrato. La siguiente pregunta menciona, ¿crees que procede la cancelación del contrato? En vista de cómo recibe el hospital las mercancías adquiridas, sí procederían, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, que el convenio de Viena dice en su artículo 12. En este caso, el vendedor no ha cumplido algunas de las cláusulas del contrato, como son la entrega de las mercancías en el tiempo pactado y que las mercancías no cumplan las mismas especificaciones y características mencionadas en los documentos. Además, que han sufrido afectaciones en la transportación del envío. Estas son razones para promover una cancelación del contrato o bien pedir una debida indemnización por la parte del vendedor relacionada con perjuicios sobre la misma. Ahora se me pide que realice una conclusión enunciando qué cláusulas se podrían aplicar al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Bueno, en este punto se pudiera decir o pudiera mencionar yo algunos de los contratos de compraventa internacional poseen ciertas características o requisitos. Pudiera hacer mención, por ejemplo, de una cláusula que sería el objeto de contrato, que tiene que ver con el producto o mercancía comprada. Otra cláusula sería el precio de las mercancías, que no debe ser alterado. Otro sería la entrega de la mercancía, que ésta debe realizarse en la fecha pactada. Otra cláusula sería el envase o embalaje para su envío, que debe ser el indicado para que las mercancías no sufran daño durante su transportación, algo que no se consideró o se cumplió por parte del vendedor en este caso. Otra cláusula sería la calidad en el servicio por parte del vendedor. Otro más sería la vigencia del contrato y también la entrega de documentos, por mencionar algunos. Esta sería toda la información para la realización de este reto. Muchas gracias.